¿Cuál de los siguientes fármacos debe utilizarse con precaución en un paciente tratado con un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina por el riesgo de provocar un cuadro de hiperactividad serotoninérgica? ¿Cuál creen que es? Esto les pongo aquí porque más que estar desarrollándolo es una situación directa, así como la rifampicina es inductor enzimático del citocromo P450 y punto. Aquí también prácticamente es una situación directa de relación a pregunta con respuesta. Ya. En aras del tiempo, es linezolid, no se olviden, ¿ya? Si les preguntan, es linezolid. Hay que tener cuidado, sobre todo con pacientes que están recibiendo tratamiento psiquiátrico. ¿Ya? Linezolid. Ahora, sobre interacciones medicamentosas que tengan que ver con incrementar la potencia o disminuir la potencia de un fármaco, generalmente es rifampicina la respuesta porque es inductor enzimático. ¿Ya? O a veces les preguntan directo cuál de los siguientes es inductor enzimático y es rifampicina. A ver, ¿qué microorganismo es el principal responsable de las bacteriurias asociadas a catéter intravascular? Aquí corrijan, no es acá dice bactericurias, no se ha entendido bien. Esto es bacteriemias, ¿ya? Bacteriemias. Porque bactericuria, no sé qué cosa será. ¿Ya? Bacteriemias asociadas a catéter intravascular. Pregunta directa, ¿cuál es? Estafilococo epidermidis. Que podrían preguntarles cómo estafilococo coagulasa negativo también, ¿ya? Tratamiento, vancomicina, y no hay nada que discutir, porque el 70% son resistentes a oxacilina, de todas las cepas de coagulasa negativo. Niño de 6 meses presenta tos persistente y fiebre. Tos persistente y fiebre. La exploración física y la radiografía de tórax sugieren una neumonía. Perfecto, es una neumonía. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es menos probable que sea el agente causal de esta infección? Es una neumonía en un niño de 6 meses. Podría ser viral incluso, la neumonía, está bien. ¿Cuál creen aquí que es menos probable que sea? No digo que es imposible, sino menos probable. ¿Por qué? Porque su principal patogenia de rotavirus es causar diarreas, ¿no? No infecciones respiratorias. Muy bien, rotavirus. Siguiente. La criptococosis, que está causada por, la criptosporidiosis, lapsus. ¿Ya? La criptosporidiosis, que está causada por Cryptosporidium parvum, cursa como una enteritis benigna en personas previamente sanas. Y eso es verdad. En las personas inmunocompetentes es un cuadro banal. Pero en personas con inmunosupresión causa una enfermedad grave. En estas formas graves, su diagnóstico convencional se efectúa por... A veces preguntan cuál es el método de diagnóstico para coccidias, que es lo mismo. Porque el Cryptosporidium, junto con Isospora belli y con Cyclospora cayetanensis, son coccidias. En los pacientes con VIH, el más frecuente es justamente Cryptosporidium. ¿Cuál es? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Esa es. Ciel-Nielsen modificado. Método de Kim-Young también le llaman. Kim-Young. ¿Con cuánto de CD4 para abajo les da Cryptosporidium parvum como diarrea peligrosa en un paciente con VIH? Menos de 100. CD Cryptosporidium. ¿Ya? No se olviden. CD 100. Criptococo, cándida, citomegalovirus también. ¿Ya? No es coprocultivo, ¿eh? Es Ciel-Nielsen modificado. También saben cómo les pueden preguntar, y de hecho que sí he visto en el banco AMIR, por ejemplo, les preguntan de lo mismo, pueden decirles Isospora belli de repente, y no Cryptosporidium parvum, y les dicen cuál de los siguientes es ácido alcohol resistente, y les enumeran, y también es Cryptosporidium, o es Isospora, o es... ¿Por qué? Porque justamente el Ciel-Nielsen se basa en el método de ácido alcohol resistencia. Ahora vamos a ver. Antibiótico que actúa inhibiendo la DNG-girasa. Pregunta eterna. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cipro? ¿Sí o no? Las quinolonas son los únicos antibióticos que actúan inhibiendo la DNA-girasa, llamada también topoisomerasa. Es lo mismo. Ningún otro grupo de antibióticos tiene ese mecanismo de acción.
Y podrían preguntarles. ¿Ya? Ningún otro grupo de antibióticos tiene ese mecanismo de acción. Topoisomerasa también les llaman. O a veces son más, digamos, más especiales para adornar. Y, por ejemplo, por ahí hay preguntas que le dicen, ¿cuál de los siguientes antibióticos inhibe la topoisomerasa de la Escherichia coli? Uy, pareciera demasiado específica la pregunta, pero no, se refiere a lo mismo. ¿Ya? Esta DNA girasa puede ser de la Escherichia coli, puede ser de cualquier otra bacteria, no hay problema. La forma infectante de Giardia, ¿cuál es? Y el trofozoito es la forma patógena. En la ameba histolítica, quiste también. En el Balantidium, quiste. Así es. ¿Ya? No se olviden. Donde hay quiste, la forma infectante es quiste. Donde se menciona larva, ¿ya? Y hay estadios, siempre es la larva filariforme, nunca la larva raftiforme. ¿Ya? La larva raditiforme es como secuencia nada más del ciclo. Y donde hay cercaria y metacercaria, siempre es metacercaria. ¿Ya? Para que puedan elegir. Siguiente. Una de las siguientes cefalosporinas tiene acción sobre gérmenes anaerobios. ¿Cuál? ¿Cefoxitina? ¿Qué dicen? Cefasolina. ¿Nadie más opina? Practiquen. La respuesta es cefoxitina. Cefoxitina y cefotetán son las únicas que tienen acción contra anaerobios. Son cefalosporinas de segunda. Y en los exámenes que ya tomaron con anterioridad, más de una vez he visto la pregunta literal que dice ¿cuál de las siguientes cefalosporinas tiene acción sobre bacteroides fragilis? Por no decir anaerobios. Por eso les digo, no se confundan, no es que para cada bacteria tienen que saber. Bacteroides fragilis es un anaerobio, es lo mismo. Y la respuesta justamente es cefoxitina, que podría ser también cefotetán, que son las dos únicas cefalosporinas que tienen acción contra anaerobios, así debidamente comprobado. Y son de segunda generación, tanto así que se les llama, aparte, a la cefoxitina y cefotetán se les llama cefamicinas. ¿Ya? Cefamicinas, porque tienen acción contra anaerobios. No se vayan a olvidar. Uno de estos antibióticos es bacteriostático, con todo lo que hemos comentado. A ver. Si yo veo aquí, ampicilina y imipenem son betalactámicos y son, en todo caso, Aztreonam también, y son bactericidas. Me queda tetraciclina y metronidazol. Y siempre hemos dicho metronidazol bactericida y clindamicina bacteriostático, ¿no? Cuando hablábamos de anaerobios. La tetraciclina, ¿ya? Actúa sobre qué subunidad? 30S. Su nombre casi lo dice, ¿no? Y es bacteriostático, ¿ya? Los macrólidos son bacteriostáticos. Cloranfenicol, clindamicina, lincomicina, linezolid. Hay que acordarse. Paciente con antecedente de shock anafiláctico a septacidemia. Aquí viene la pregunta que la doctora comentaba. Shock anafiláctico a septacidemia. O sea, ya le dieron septacidemia alguna vez y shock anafiláctico. Presenta fiebre persistente y compromiso del estado general. De 2 hemocultivos se aísla Pseudomonas aeruginosa. Ideal sería septacidemia. Pero lastimosamente tiene antecedente de shock anafiláctico. No dice urticaria ni nada, dice shock anafiláctico, se puede morir. ¿Cuál es el antibiótico más apropiado? Aztreonam. Para eso han fabricado el Aztreonam. Como tiene un solo anillo betalactámico, por eso se llama monobactámico, no tiene reacción cruzada, ¿ya? Con los demás betalactámicos desde el punto de vista de reacciones alérgicas. Por lo tanto, el Aztreonam para eso sirve. Para gram negativos, no en estafilococos o en otra cosa. Para gram negativos y más exclusivamente Pseudomonas. 74. Paciente de 27 años con diagnóstico de infección por VIH, ex recluso hasta hace 3 años, con muguez oral y antecedentes de neumonía por Pneumocystis jirovecii. Si ya ha tenido eso como antecedente, hace ya algún tiempo, su CD4 está por debajo de 200. Presenta en el dedo índice, en la superficie dorsal de la segunda falange, una lesión única, ulceronecrótica, con crecimiento serpinginoso y aproximadamente 4 o 5 centímetros. O sea, no es en línea recta, sino
como serpenteante, ¿no? Bordes geográficos no son bordes netos, ¿ya? Y algunas áreas costrosas hemorrágicas. Es extremadamente dolorosa. Su primera sospecha clínica será. ¿Qué cosa van a marcar aquí? Picadura sobreinfectada, absurdo. Chancro luético en el dedo de la mano, peor. Infección por herpes simple, fuera de los genitales, o sea, en el dedo justamente le va a dar herpes simple, absurdo. Queda úlcera secundaria a tratamiento y no está recibiendo tratamiento. Linfoma B cutáneo. ¿Ya? Agente etiológico, lo hemos dicho hace un rato, Epstein-Barr. ¿Ya? Epstein-Barr. Entonces, si uno no sabe, la respuesta no se puede quedar con las alternativas. Están en capacidad de responder. Paciente infectado con VIH totalmente asintomático. Los asintomáticos en la categoría clínica A de asintomáticos. Y cifra de CD4 de 160. Hay categoría 1, 2 y 3. Más de 500, entre 500 y 200 y por debajo de 200. 1, 2 y 3 respectivamente. 160 es menos de 200, o sea, categoría 3. Corresponde al sistema de clasificación. ¿A qué grupo? A3. ¿Ya? Hay que pensarlo. Hay que recordar siempre esa clasificación. Siguiente. Un paciente de 20 años presenta dolor de garganta, fiebre, adenopatías cervicales y esplenomegalia. En la analítica se evidencia la prueba de anticuerpos heterófilos positivo, ya les había comentado. Síndrome mononucleósico más anticuerpos heterófilos. ¿Se debe sospechar en qué? Mononucleosis infecciosa. Agente etiológico, virus de Epstein-Barr. Si dijera anticuerpos heterófilos negativo, citomegalovirus. Con lo de la esplenomegalia, acuérdense, ese es otro dato importante. ¿Cuál es la infección que puede producir rápidamente rotura espontánea de vaso? Mononucleosis infecciosa. Así, de forma aguda. En cambio, de forma crónica, la malaria vivax. Con los años puede producir grandes esplenomegalias que pueden terminar en rotura espontánea. Varón joven sin antecedentes patológicos de interés acude al servicio de urgencias por fiebre y disnea. También refiere otalgia intensa y dolor de garganta. Tiene fiebre, tiene disnea, tiene dolor de garganta y dolor a nivel de oídos también. ¿Ha habido un caso similar en su familia? Ajá, significa contagio. ¿Sí? Significa contagio. Y cuando hablamos de contagio, ¿no? Si tiene dificultad respiratoria, debe tener una neumonía, porque otra cosa no te produce dificultad respiratoria. Y si habla de contagio, las neumonías que se contagian son las atípicas. Esto es un micoplasma y el tratamiento es acitromicina. Varón adicto a drogas por vía parenteral es ingresado por fiebre. La exploración física es anodina, o sea, lo examinan y no llegan a ninguna conclusión. Hasta ahorita solamente tiene fiebre. A las 48 horas desarrolla una clínica de infección respiratoria con infiltrados parchados, dice en la radiografía de tórax. O sea, en varios sitios en la radiografía de tórax. Esto es típico, ¿eh? Esto es típico. ¿Cuál de los siguientes sería con más probabilidad el mecanismo causante del cuadro? Es un adicto a drogas por vía parenteral. ¿Ya? ¿Cuál es su principal riesgo? Tener una endocarditis. Y es una endocarditis de la válvula tricúspide, a diferencia de la mitral. Y por ser tricúspide, fíjense, cuando es en la mitral, que es lo que más abunda en el resto de la población cuando hablamos de endocarditis, obviamente los émbolos que disparan es hacia dónde, hacia la circulación sistémica, porque de la mitral pasa a la aórtica y de ahí sale a circulación sistémica, por eso que hay fenómenos de embolización por cualquier parte del cuerpo. Pero en el caso de los drogadictos por vía parenteral, al hacer el compromiso en la tricúspide, pasa a la arteria pulmonar. ¿Y a dónde va eso? A los pulmones. Por eso es que los émbolos que dispara es parchado a nivel pulmonar. ¿Ya? Ese es el motivo. Entonces esto es una endocarditis tricuspidia. ¿Ves? ¿Se dan cuenta de lo que les he dicho al inicio? Cardio es gasfitería nomás, la tubería nomás hay que saber por dónde va. Y eso es todo. En un niño de 3 años desarrolla un cuadro de infección respiratoria de vías altas con fiebre elevada. Posteriormente, al tercer día, aparece tos paroxística con gallo inspiratorio. ¿Ya?
tos paroxística con gallo inspiratorio. ¿Qué esperaría encontrar en el hemograma? Si yo leo esto, ya más o menos me doy cuenta que lo que me quieren preguntar, ¿qué cosa es? Pertusis. Me están queriendo preguntar por pertusis, porque pertusis tiene una característica importante en el hemograma. ¿Cuál es? Leucocitosis, ¿con qué? Con linfocitosis, así es. ¿Ya? Leucocitosis con linfocitosis. Hay que saber interpretar también la pregunta, porque más datos no me da. No me dice tos que lleva al vómito, ni lo pone cianótico, ni nada. Lactante de 6 meses de edad desarrolla un cuadro de dificultad respiratoria, sibilancias, tos sin fiebre. Además de las medidas de soporte, el tratamiento de elección sería, en menores de 2 años, los cuadros pseudoasmáticos, como es en el caso de las sibilancias, me debe hacer sospechar ¿de qué? De virus sincitial respiratorio, ¿no es cierto? ¿Qué cosa le daría? Ribavirina en aerosol. ¿Ya? Menores de 2 años, ¿ah? Acuérdense. Niño de 8 años sin antecedentes de interés, consulta por tos, fiebre, otalgia. En la radiografía de tórax presenta infiltrado intersticial. Bueno, acá dice derecho. ¿Ya? Probablemente sea unilateral. No es lo más común, pero es intersticial. No es alveolar. ¿Qué cosa me hace pensar eso? Una neumonía atípica. Y justamente para corroborar, dice la exploración otorrinolaringológica, demuestra meningitis ampollosa, o sea, justamente va acompañado, ¿no?, de ese tipo de síntomas. Iniciaríamos tratamiento con, en este caso, claritromicina, ¿no?, porque es el único macrólido que está ahí. Niña de 4 años presenta febrícula, cefalea y coriza. 3 días después le aparece un exantema facial homogéneo, como una bofetada, suficiente, no necesitamos más. ¿Eso qué cosa significa? Quinta enfermedad, ¿ya? Quinta enfermedad. Que podrían decirles también megaloeritema, o podrían decirles también ¿qué cosa? ¿Tiene otro nombre? Eritema infeccioso, así es. Siguiente. Niña de 6 años con cuadro de parotiditis desde hace una semana. Recibe tratamiento sintomático con paracetamol y desde hace 24 horas aqueja cefalea moderada a intensa asociada a vómitos y fotofobia. La primera posibilidad diagnóstica es encefalitis. Así es, encefalitis. ¿Cuál es la principal complicación de la parotiditis? La más común, encefalitis. No es pancreatitis, es encefalitis. Otra pregunta de parotiditis que siempre preguntan, está causada por paramyxovirus, ¿ya? Igual que el sarampión, paramyxovirus, ¿ya? Paramyxovirus. A veces le ponen un aditivo, les dicen la parotiditis epidémica, lo mismo, sea epidémica o no, paramyxovirus. Ingresa a la guardia un paciente de 1 año con signos clínicos compatibles con meningitis, listo, parece meningitis. Se le realiza una punción lumbar y el examen citoquímico del líquido cefalorraquídeo informa 190 células a predominio mononuclear, perfecto, si es mononuclear o es viral o es TB. Proteínas, no me dice nada, glucorraquia en 35. ¿Está normal esa glucorraquia? Está disminuido. No está extremadamente disminuido, pero está disminuido. Más o menos 50 es el límite que ustedes tienen que ver. 35 está bastante alejado. Siempre les van a dar, como les digo, la glicemia, pero no es algo que, digamos, tenga que marcar la diferencia, ¿ya? Salvo para casos, por ejemplo, que yo les diga, está en 50 el líquido en el líquido cefalorraquídeo, y de repente es diabético y su glucosa está en 300. O sea, ahí sí, hay una diferencia marcada, pero aquí no. Tinción de Gram, no hay nada. ¿Cuál es la etiología más probable? Tuberculosa, así es. Usted recibe en la guardia a un paciente de 3 años que fue mordido por un perro vagabundo. El niño tiene vacunación completa para la edad. ¿Cuál es el tratamiento que debe indicar en este caso? A ver. Amoxiclavulánico es el de elección, ¿no es cierto? Ya, amoxiclavulánico. ¿Le colocan vacuna inmunoglobulina? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es un perro vagabundo. Por mucho que les digan que ha recibido el calendario completo, porque dentro del calendario no está la vacuna antirrábica. ¿Ya? Está bien. ¿La vacuna antirrábica se da a humanos así de forma sistemática? Sí, para ciertos grupos. Por ejemplo, veterinarios. Por ejemplo, personal de zoológicos. ¿Ya? Deberían de recibir. Pero no está en el calendario. ¿Ya? Siempre es amoxiclavulánico. Todo lo que es mordedura es amoxiclavulánico. Muy bien. Siguiente.
El agente etiológico bacteriano más común de la otitis media aguda en niños, ¿cuál es? Streptococcus pneumoniae, por si acaso. No vayan a pensar que es Haemophilus influenza, es Streptococcus pneumoniae. En la sinusitis, Streptococcus pneumoniae también. Por eso es que en los traumatismos cráneoencefálicos, las meningitis posteriores, no es otra cosa que por contigüidad ese Streptococcus pneumoniae que está colonizando se va para adentro. ¿Ya? No se olviden. Y si les dijeran simplemente el agente etiológico más común y no les dijeran bacteriano, es viral. En sinusitis, en otitis, es viral, de lejos. 80 a 20%. ¿Ya? Pero como le dice bacteriano, es Streptococcus pneumoniae. El agente más frecuente de sepsis de comienzo precoz en el recién nacido, ¿cuál es? Streptococcus del grupo B, llamado también Streptococcus agalactiae. ¿Por qué? Porque coloniza canal vaginal de las mujeres gestantes que están a término. Y se puede evitar, sí, dando profilaxis. ¿Ya? Profilaxis en el trabajo de parto. Y el otro es E. coli, ¿no? Después del Streptococcus del grupo B es E. coli. Por eso es que para el Streptococcus del grupo B se da ampicilina y para el E. coli se da gentamicina. Por eso es que la sepsis precoz se trata con ampicilina más gentamicina. Y de paso, esa ampicilina también te cubre Listeria monocytogenes, que podría estar ahí. Ese es el motivo. Enterococo, que dice, es otra posibilidad, ampicilina. Entonces, ampicilina más gente es suficiente. Un feto afecto de microcefalia, corioretinitis, calcificaciones cerebrales, hepatoesplenomegalia, bloqueo cardíaco, probablemente tiene un antecedente materno de... Miren, habla de calcificaciones, hay dos posibilidades, o es toxoplasma o es citomegalovirus y no me dan la diferencia, no me dicen si es periventricular para pensar en citomegalovirus o es difusa en toxoplasma, pero me habla de microcefalia, porque en el caso del toxoplasma, ¿qué cosa es? ¿No? ¿Qué es? Hidrocefalia, así es, hidrocefalia, y eso puede desencadenar convulsiones incluso. Microcefalia, entonces, ¿cuál sería? Citomegalovirus. Entonces, no tiene que complicarse, ¿ya? No tiene que complicarse. Varón joven ingresa por una monoartritis aguda de rodilla derecha. Se le realiza artrocentesis obteniéndose líquido turbio, que en el estudio resulta ser piógeno. ¿Cuál es el germen más probable? Staphylococcus aureus. Fíjense cómo en la mayoría de las patologías está siendo presente cada vez más Staphylococcus aureus. Si aquí les dijeran, en esta misma persona que tiene, aparte de lo que está descrito, tiene, digamos, lesiones en piel, ¿ya? Tiene pústulas, ¿ya? En diferentes zonas del cuerpo, aparte de lo que está mostrando aquí, ¿en qué pensarían? ¿Staphylococcus aureus? No, ahí sería Neisseria gonorrhoeae, ¿ya? La Neisseria gonorrhoeae, cuando te da cuadros sistémicos, funciona así. La artritis infecciosa más sus pústulas alrededor. Paciente de 22 años, gestante de 24 semanas, presenta BRL positivo 4 diluciones, con FTA positivo 2 cruces. Ajá. En la analítica rutinaria del segundo trimestre. Se encuentra asintomática. ¿Pero qué tiene? A ver si tiene BRL positivo y FTA 2 cruces. ¿Tiene sífilis o no tiene? Sí tiene sífilis. Perfecto. En base a estos resultados, indique la que no corresponda con respecto a estos hallazgos. ¿Sin tratamiento el feto puede ser afectado? Sí, por supuesto que sí. ¿Debe completar tratamiento por lo menos un mes antes del parto? Sí, sí. Porque si completa el tratamiento y desde el final del tratamiento hasta el parto no pasan un mes completo por lo menos, ese niño está en riesgo todavía, ¿ya? Por eso que debería ser lo ideal, por lo menos un mes antes del parto. ¿Se trata de sífilis latente? Claro, si es asintomática para la sífilis, no tiene sífilis. No tiene chancro sifilítico ni tiene lesiones en piel compatibles con sífilis secundaria. Es sífilis latente, ni hablar. ¿Debe negativizar el BRL antes del parto? ¿Qué opinan? No tiene que negativizar. Se negativiza más o menos en 2 años. ¿Ya? Entonces no tenemos que esperar que negativice el BRL. ¿Que lo puede negativizar? De repente sí. Pero no es un requisito, porque al final el BRL solamente son los anticuerpos. Si yo tengo sífilis, genero anticuerpos contra la sífilis en forma de BDRL. Me trato de la sífilis, mis anticuerpos no se van a esfumar, quedan ahí. Y como ya no los necesito, irán desapareciendo progresivamente.
¿ya? Sino que malinterpretamos. BRL creemos que es significado de sífilis, no lo es, solamente son anticuerpos. Es más, en el embarazo hay BRL positivo sin tener sífilis, ¿ya? Y justamente en el embarazo la causa más frecuente de BRL positivo es el embarazo mismo, ¿ya? Cuidado. El neonato tendrá BRL positivo a pesar del tratamiento correcto. Esa posibilidad también sí es correcta, ¿ya? Porque la mamá tiene, ¿qué cosa? Anticuerpos BRL de tipo IgG, porque es una sífilis latente, ya ha pasado mucho tiempo y va a pasar por la barrera placentaria. Entonces, BRL en un niño no necesariamente es sífilis, tiene que ser 4 veces el de la mamá para sospechar, ¿no? Cosas que hay que recordar. O una mujer de 45 años con antecedente de un proceso gripal hace 2 semanas, por el que fue tratado con amoxicilina, presenta ahora un cuadro de prurito vulvar y leucorrea. Mira, era gripal y le han dado amoxicilina, ¿ya? Y ahora tiene un prurito a nivel de vulva y leucorrea. En la exploración se aprecia enrojecimiento y edema de vulva a nivel del introito y secreción vaginal blanca grumosa de aspecto gaseoso. ¿Esa característica de qué es? Porque si es fluida es Gardnerella, si es espumosa es Tricomona y si es grumosa es Cándida. Además, el marcador clínico de la Cándida es prurito. El marcador clínico de la Tricomona es el mal olor y el marcador clínico de la Gardnerella es dolor. ¿Ya? Y acá habla de prurito. En la mucosa vaginal aparecen unas placas blanquecinas irregulares que se desprenden con facilidad y dejan ulceraciones rojas superficiales. La etiología probable es Cándida, ¿no es cierto? Gestante de 26 semanas que consulta por fiebre, 39 grados centígrados. Dolor lumbar unilateral. La analítica de sangre presenta 16.000 leucocitos y desviación izquierda. Es un cuadro infeccioso, ¿sí? Bacteriano probablemente. El tratamiento indicado es, ¿cuál es el principal cuadro bacteriano que es motivo de admisión de las gestantes por emergencia? De lejos, pielonefritis. Si ustedes ven una gestante que llega en mal estado general, tiene fiebre y es leucocitosis con desviación izquierda, eso es pielonefritis. No hay nada que discutir. Y además tiene ciertas condiciones. Hay dolor lumbar, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué van a hacer? Abundante ingesta de líquidos, analgésicos orales y abundante ingesta de líquidos, analgésicos endovenosos y forzar diuresis, antibióticos orales y reposo domiciliario, antibióticos endovenosos intrahospitalarios. La última alternativa, ¿no es cierto? No se la van a jugar con una gestante. Si la gestante no se muere, se puede morir el feto. El diagnóstico de confirmación de corioamionitis se realiza por todo diagnóstico confirmatorio, todo sin excepción, sea de donde sea, es demostrando la presencia del germen. Y para demostrar la presencia del germen necesitamos cultivar. Si les dijeran el diagnóstico definitivo de fiebre tifoidea, cultivo. Diagnóstico definitivo de meningitis, cultivo. Diagnóstico definitivo de cualquier cuadro infeccioso, cultivo. La corioamionitis no es una excepción, ¿ya? Cultivo de líquido amniótico. Mujer de 20 años que acude por leucorrea vaginal abundante, blanquecina, espumosa, ya me dijo la respuesta, y con burbujas de aire, peor. ¿Qué cosa debo sospechar? Así es, tricomona, ¿ya? Tricomona. ¿Qué otra cosa puede causar tricomona, aparte de este cuadro? En el caso de los varones, ténganlo presente, a pesar que se llama tricomona vaginalis, en el caso de los varones con uretritis purulenta y que no responde al tratamiento, tienen que pensar que es tricomona. No es frecuente, pero hay que pensar que es tricomona. Si yo le doy la ceftriaxona, los 125 miligramos intramuscular, y no responde al tratamiento, tengo que agregarle metronidazol. ¿Ya? No tengo que pensar en que el gonococo sea resistente, sino tengo que agregarle metronidazol. Es raro, pero puede producir. La actinomicosis en mujeres se relaciona así es, el dispositivo intrauterino hace posible que la actinomicosis esté presente. Esta actinomicosis va a producir enfermedad inflamatoria pélvica con secreción vaginal, ya media entre negruzca y marrón, y que al microscopio se van a detectar esos famosos gránulos de azufre, así se llama. Y eso es sinónimo de actinomicosis. Y a pesar de que dice micosis, acuérdense, es bacteria. ¿Qué se tiene que hacer? Extraer el DIU y administrar tratamiento con penicilina o doxiciclina. Meses, no semanas, meses. Paciencia y buen humor cuando se tiene ese tipo de paciente, ¿ya? Porque no es fácil afrontarlo.
¿Ya? Paciente VIH positivo y antecedentes de diversas infecciones oportunistas sistémicas se presenta con un cuadro de 3 semanas de evolución de trastornos visuales. La resonancia magnética craneal muestra lesiones occipitales hipointensas en secuencias T1, hiperintensas en secuencias T2, que no captan gadolinio, o sea, no captan contraste. Tampoco tienen efecto de masa. El diagnóstico más probable es, cuando ustedes tienen un paciente VIH y les hablan de lesiones a nivel de cerebro que se ven en resonancia magnética bilateral, y no les dice capta contraste en anillo, nada de eso, sino como lo que describe aquí, eso es solo una patología. Leucoencefalopatía multifocal progresiva. Si fuera toxoplasma, diría capta contraste en anillo. Si fuera linfoma cerebral primario, hablaría también de una lesión ocupante de masa. Para criptococo ya no tiene sentido las imágenes. ¿Ya? Solamente hay que recordar eso. ¿Cuál es el agente productor de esta leucoencefalopatía multifocal progresiva? El virus JC. Virus JC. Es un poliomavirus. Virus JC. ¿Hay tratamiento? No. No hay nada que hacer. Paciente con infección por VIH y última determinación conocida de CD4 de 234. Durante los últimos 6 meses no ha realizado tratamiento ni seguimiento médico. Acude a consulta por presentar fiebre y tos. Disnea también, de 1 semana de evolución. O sea, está evolucionando no de forma aguda, sino subaguda. 1 semana de evolución. Hay disnea, cuidado. En la gasometría arterial se aprecia hipoxemia. Eso ya les tiene que hacer pensar en algo. Solo hay una patología pulmonar en el paciente con VIH que te da disnea, que es subagudo, de que te da hipoxemia, y en la placa de tórax, como dice aquí, hay un infiltrado alveolo intersticial bilateral. Dice, en una muestra de lavado bronquioalveolar, la tinción con plata es positiva. Podría decirles aquí también Gemsa, que es lo mismo. ¿Ya? Positiva, ¿qué cosa creen? Aneumocitis girovesi, ¿no es cierto? Es el único agente causal que puede producir ese cuadro. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es correcta? ¿Deberíamos administrar cotrimazole por vía endovenosa? ¿Sí o no? Claro, porque ese es el tratamiento. ¿Deberíamos indicar una biopsia transbronquial para confirmar el diagnóstico? No se tiene que confirmar. Es más, la mayoría de las veces no se confirma. Los corticoides están contraindicados, dice, por el riesgo de inmunosupresión. ¿Qué dicen? ¿Es verdadero o es falso? Falso. Más bien se tiene que agregar corticoides. ¿Ya? Y si es severo, con mayor razón. ¿Tiene una infección pulmonar por citomegalovirus? No, es por PCP. En el caso de alergia a sulfas, podríamos tratar con pentamidina inhalada. No. Pentamidina inhalada es para profilaxis. Pentamidina endovenosa tendría que ser. Ya, la correcta es que deberíamos administrar cotrimazole por vía endovenosa. ¿Por qué es un PCP? Pues, ni hablar. 98. Hombre de 35 años con antecedentes de infección por VIH que acude al servicio de urgencias por presentar fiebre, tos y esputos manchados con sangre de varias semanas de evolución. Varias semanas de evolución. En una determinación reciente, la cifra de CD4 era de 166. La placa de tórax muestra un infiltrado, ya en lóbulo inferior derecho, y una tinción de esputo. Se observan bacilos ácido alcohol resistentes. Entonces ya, con eso ya me ha dado la respuesta. ¿Qué cosa será? TB. Al valorar a este paciente, ¿cuál de las siguientes respuestas le parece correcta? O sea, es una tuberculosis pulmonar en un paciente con VIH en estadio SIDA. Al tratarse de un paciente inmunosuprimido, necesita tratamiento con 4 drogas antituberculosas, independientemente, dice, de la incidencia de resistencia a isoniazida en la comunidad. No es así. Tiene que ver la resistencia a la isoniazida. Todo tratamiento anti-TB tiene que basarse en la sensibilidad. La elección del tratamiento antirretroviral no afecta el tratamiento antituberculoso. Ya hemos visto que sí hay relación en el tratamiento antirretroviral. Hemos dicho fundamentalmente la nevirapina. La afectación de lóbulos inferiores hace más probable la infección pulmonar por Mycobacterium avium. Mentira. La afectación de bases es común en los pacientes con VIH. No es como en los ápices en el caso del paciente inmunocompetente. ¿Se debería esperar el resultado del cultivo de micobacterias para iniciar tratamiento? Tampoco. No puedes esperar, eso demora mucho. ¿Es muy probable que la infección pulmonar coincida con alguna afectación extrapulmonar? Sí, porque en los pacientes con VIH es muy común que tengan TBC diseminada, TBC extrapulmonar. Si la encuentran a nivel de pulmón, es probable que tenga también a nivel de otro órgano, aparato o sistema. ¿Ya? La alternativa es la E.
Mujer de 60 años, consulta por presentar durante las 3 últimas semanas astenia, febrícula vespertina, cefalea global y durante los últimos días le han notado confusión intermitentes y somnolencia progresiva. No hay nada claro hasta ahorita. A la exploración se observa una temperatura de 38 grados centígrados, somnolencia, dudosa rigidez de nuca y parecia del sexto par derecho. La placa de tórax muestra un discreto engrosamiento pleural apical derecho. El hemograma es normal y el perfil bioquímico básico son normales. Hasta ahorita no tengo nada claro, pero tengo que seguir leyendo la pregunta. Tras realizar punción lumbar se observan los resultados siguientes en el líquido cefalorraquídeo. Presión de apertura, esto es lo mismo que decir 17 centímetros, ¿ya? Normal, ¿ya? Normal. Más de 20 decimos que es elevada. Proteína 140, ¿me sirve de algo las proteínas? No me sirve para discriminar. Glucosa en 42. Ajá. 270 células, 70% mononuclear. Tinción de Gram, de Ciel-Nielsen, así como investigación de antígenos bacterianos, todos son negativos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Dice. ¿Qué dirían? ¿Qué me dicen con los 42 de glucosa? Está cerca, pero está disminuido. El viral no consume glucosa, así de simple, o sea, lo deja tal cual está. Acá hay disminución. ¿Ya? ¿Queda claro eso, no es cierto? El viral no consume glucosa, no es que baja un poquito, no consume. Acá sí hay consumo de glucosa, no será estrepitoso, pero hay consumo de glucosa. Y con predominio mononuclear. Eso de que el Ciel-Nielsen salga negativo es obvio, el Ciel-Nielsen nunca va a salir positivo, sería un caso extremo. ¿Cuál es la respuesta aquí? Meningitis tuberculosa.